Estamos de vuelta a 7:05 de la mañana. Continuamos con información internacional. Lo más destacado de las últimas horas se los contamos aquí. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, confirmó que asistirá a la cumbre del Mercosur, que se desarrollará en Mendoza, Argentina. Además, agregó que analiza con el presidente Ollanta Humala adelantar la transferencia de la presidencia pro tempore. Estamos totalmente claros que esto ha sido un golpe de Estado parlamentario en contra de la voluntad popular. Vamos a estar la próxima semana en el Mercosur y también, como ustedes saben, Paraguay está ejerciendo la presidencia pro tempore de UNASUR. El próximo quien asuma es el Perú. Ya nos hemos comunicado con el presidente Ollanta. Vamos a adelantar esa transferencia de la presidencia pro tempore también para la próxima semana. 7:06 de la mañana, nuestro siguiente invitado en torno a este tema, economista, periodista, escritor, consultor, Hernán Ramos, ex editor general de Diario El Comercio de Quito, ya se encuentra en nuestros estudios. ¿Cuál es su lectura acerca de los hechos ocurridos en Paraguay que desembocaron lamentablemente el pasado día viernes con la destitución del presidente Lugo? Buenos días, Hernán. Buenos días, gracias. Bueno, la situación en Paraguay es crítica, desde el punto de vista político es crítica y también desde el punto de vista institucional. Como acabamos de escuchar al presidente Lugo, expresidente Lugo, ahí en efecto comparto el criterio de que lo que se dio es básicamente un golpe de Estado, que tiene una modalidad un poco distinta a lo que se ha visto tradicionalmente en América Latina. Es otra cosa, pero la naturaleza del fenómeno político es que hay un golpe de Estado y que eso definitivamente aísla al Paraguay, o por lo menos lo aísla parcialmente en este momento, y ya existen muchas voces en América Latina que están cuestionando severamente este hecho político. ¿Cómo entender la conducta del presidente Lugo? En un primer momento, lo que ocurrió el día viernes aproximadamente a las 17 horas, hora del Ecuador o tiempo del Ecuador, cuando él se resignó y entregó la presidencia de la República. Sin embargo, ha cambiado con el paso de las horas su actitud e incluso ha manifestado que él va a participar en la próxima reunión del Mercosur. Bueno, el escenario internacional evidentemente está mostrando un movimiento intenso alrededor de la crisis política en Paraguay. Primero, mañana hay una reunión de UNASUR, el jueves se reúne el Mercosur. De hecho, hay voces dentro del Mercosur que están cuestionando severamente lo que ha ocurrido en Paraguay y están incluso anunciando algunos presidentes que podría ser excluido del Mercosur. UNASUR tiene ya una cierta tendencia respecto a este tema, una posición sobre este tema, y es claro que la situación ahí va tomando una evolución hacia una postura crítica del hecho político ocurrido en Paraguay. La posición del presidente Lugo, le escuché ayer que decía que en efecto que él evitó un derramamiento de sangre con la postura que asumió el día viernes de resignarse y aceptar la votación del Senado que lo excluyó del poder. Esa es su argumentación política inmediata, por lo menos. Y no hay razón para no creer que eso sea así en primera instancia. Uno veía que había una movilización popular que estaba creciendo en las calles de Asunción, había algunas movilizaciones internas dentro del país, pero claro, lógicamente la situación está tomando un cariz distinto ahora y la arremetida o la contraofensiva política que va a emprender Lugo lo que va a hacer es profundizar la crisis política en el Paraguay. Viéndolo desde el otro lado de la moneda, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay ha emitido un comunicado en torno a este tema, la próxima cumbre del Mercosur, y básicamente en 6 puntos se dice, en primer lugar, rechazo a esa decisión, es decir, a la convocatoria a la reunión del Mercosur, lo tenemos en pantalla allí, obviando los procedimientos regulares y sin que se haya dado oportunidad alguna al Estado afectado para pronunciarse sobre el particular. 2, que la declaración curiosamente adolece del mismo defecto que se atribuye al proceso interno paraguayo que le dio origen y que se califica impropiamente como ruptura del orden democrático por haberse respetado el debido proceso. Parte de lo que dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Esto de alguna u otra manera ratifica lo que usted acaba de mencionar, la crisis que se está viviendo en las últimas horas. La crisis paraguaya, hay que comprender este fenómeno, la crisis paraguaya está en plena evolución. No es que se zanjó cuando el presidente entrante, el señor Franco, asume el poder, posicionado en el Congreso, y uno en principio pensaría que si Lugo se retiró y Franco ascendió, de alguna manera la crisis se resolvía y estaba zanjada. Y con tendencia a agravarse. La tendencia es hacia agravarse, ¿por qué? Porque en América Latina el tema del golpismo es un fenómeno político que no se ha disipado. Es decir, el golpe de Estado ha tomado nuevas formas en América Latina. Lo vimos en Honduras hace poco tiempo, cuando al presidente en ejercicio lo pusieron en pijama y lo mandaron fuera del país. ¿Qué estamos viendo ahora en Paraguay? Que se reúne el Senado y en un proceso sumarísimo, porque esto demoró menos de 2 días, lo destituyen.
con razón o sin razón, digamos, las razones políticas de la cuestión interna paraguaya, esa es otra historia, pero la modalidad y el ejercicio de sacarlo del poder de esa manera sí llama mucho la atención. En Ecuador tenemos desgraciadamente, una larga experiencia en materia de golpes de Estado, y no solamente en las épocas de dictadura, sino en las épocas democráticas. Recuerde usted que aquí hay 3 gobiernos que cayeron del poder, y hubo golpes de Estado, definitivamente. La modalidad que se aplicó o las razones íntimas de esos procesos políticos es otra cosa. Pero golpes de Estado como fenómenos políticos se han dado. Desde su punto de vista, Hernán, ¿qué va a suceder en las próximas horas y en los próximos días en Paraguay, considerando estos 2 elementos grandes previstos para esta semana, la reunión de la UNASUR y también la convocatoria a la reunión del Mercosur? Bueno, lo que empieza a notarse es que hay una tendencia hacia el aislamiento de Paraguay, al aislamiento del país, y es un aislamiento riesgoso y ciertamente peligroso porque hay de por medio algunas decisiones prácticas que se están tomando. Venezuela, a la vez que suspende y retira a su embajador, suspende el envío de energía, de petróleo. Ese es un problema práctico que va a afectar a la economía paraguaya en cosa de días, porque va a haber un problema de abastecimiento energético. Sí, Argentina, que también retira a su embajador, empieza también a aplicar sanciones comerciales, por ejemplo, o bloquear el mercado, el intercambio comercial entre Paraguay y Argentina y eventualmente con Brasil pueden igualmente afectarse. Entonces, una primera consecuencia más o menos inmediata va a ser el aislamiento del país, con secuelas y con secuelas económicas en primera instancia y lógicamente con secuelas políticas. ¿Cómo mira usted y cómo analiza la participación, la actuación del gobierno del Ecuador en este tema? Le pregunto esto considerando lo que ha sido noticia también hace algunas horas, que mediante su cuenta de Twitter el canciller Ricardo Patiño anunció que el embajador del Ecuador en Paraguay, Julio Prado, ha sido retirado de esa nación. Bueno, la postura ecuatoriana ha estado bastante clara desde el primer momento. Escuchamos al propio canciller pronunciarse apenas la crisis estalló. El día sábado escuchamos al presidente que también mantuvo una postura muy fuerte, inclusive al margen, dijo él, que al margen de las resoluciones que adopte UNASUR, Ecuador ya tomó una posición clara frente a eso, censurar el golpe y no aceptar ni reconocer al gobierno que le sucedió. Ahora, eso están haciendo también otros países. Es interesante ver la postura chilena, por ejemplo. Chile está cuestionando y criticando también, pese a que es un gobierno de una tendencia política e ideológica distinta, de centro derecho, de derecha directamente, está también cuestionando lo que está pasando en Paraguay. En tanto, hay un esquema que está viciado y que está rompiendo las estructuras democráticas de América Latina. Leí ayer que el presidente Santos también se había pronunciado de similar forma. Pasemos a revisar otro tema también que ha sido noticia en las últimas semanas, o en los últimos días, perdón, a partir de un pedido hecho por Julian Assange, el fundador de Wikileaks, al gobierno ecuatoriano. Esta solicitud de asilo que se espera un pronunciamiento esta semana. A ver, en el caso de Julian Assange, yo creo que hay que diferenciar 3 espacios y 3 momentos bien definidos. Primera cuestión, el hecho político. El caso Assange es un hecho político que hay que entenderlo y procesarlo bajo esa lógica. Pero también es un hecho mediático y también es un hecho jurídico. Es decir, en el caso del pedido de asilo están confluyendo 3 elementos que hacen y que complejizan, que le vuelven difícil la resolución del problema, porque hay, como digo, 3 variables que se cruzan simultáneamente alrededor de este caso y de este personaje. Hernán, si me permite, a propósito de este tema, el gobierno llamó a consulta a la embajadora del Ecuador en Reino Unido, Ana Albán, dentro del proceso de análisis de la situación de asilo político que realizó el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Veamos el siguiente video. El pedido de asilo político a Ecuador por parte del fundador de Wikileaks, Julian Assange, sería una demostración de que en el país se respetan las libertades, según lo expresó el presidente Rafael Correa. Está loco Julian Assange, ¿no? Él es el emblema a nivel mundial de la libertad de expresión sin límites y pide asilo de acuerdo a nuestra prensa corrupta en un país donde no hay libertad de expresión, ¿no? A mí me encanta ver cómo se le derrumba las mentiras a esta gente. Sin embargo, esto no significa que se haya tomado una decisión, ya que el gobierno nacional se encuentra aún analizando los requerimientos hechos por Assange en la sede diplomática de Ecuador en Reino Unido. No queremos anticipar ningún criterio, estamos analizando muy responsable, muy seriamente esa solicitud, los causales, y tomaremos una decisión en el momento oportuno. Para ello, ya se llamó a la embajadora Ana Albán para ser consultada sobre cuál es la situación de Julian Assange en Londres. Queremos saber de manera directa y personal cómo está la situación del señor Julian Assange en nuestra sede diplomática en Londres, y por eso hemos llamado a nuestra embajadora para conversar con ella y para que también ella reciba instrucciones directas del presidente de la República. Este lunes, la diplomática tendría una reunión con las autoridades de gobierno a fin de
recopilar la información necesaria que permita tomar la decisión definitiva, apegada al derecho internacional y respetando la soberanía del país. Alex Llanos, Ecuador TV, su televisión pública. Seguimos dialogando con Hernán Ramos, periodista. ¿Cómo analizar o cuál debe ser el papel de la embajadora Ana Albán, considerando que de por medio se encuentran gobiernos como el de Gran Bretaña, Suecia, Estados Unidos y también la propia Australia? Bueno, como decía hace un momento, el escenario es complejo por las tres facetas: jurídica, política y mediática. En el plano mediático, veamos brevemente esta situación. Assange está siendo cuestionado en unos casos y alabado en otros por haber divulgado, por haber hecho una difusión masiva de información básicamente de fuentes del gobierno norteamericano. Información que se desprende del Departamento de Defensa y de la Cancillería estadounidense. Información muy sensible que tiene que ver con la guerra de Afganistán, con la guerra de Irak, que tiene que ver con el manejo de la política exterior norteamericana a través de los cablegates que se llaman. Es decir, Assange hizo una inundación mundial de información al punto que muchos medios se intoxicaron de información. Eso es un tema que hay que tener presente. En el caso ecuatoriano se divulgaron alrededor de 1.500 cablegates, de los cuales el diario Comercio y el diario Universo tuvieron acceso a los documentos que inicialmente él directamente les proporcionó, y luego se liberó la información cambiando una estrategia que él tenía de ser primero selectivo entregando esta información y luego liberando toda esa información a nivel general y sin restricción. Entonces, digo, el hecho de que haya una divulgación masiva de información sensible que pudiera o que puede afectar los intereses estadounidenses, lógicamente le pone a Assange en la mira norteamericana, en el sentido de ser un personaje peligroso a los intereses del Estado norteamericano. Ese es un primer hecho que está latiendo, alrededor del cual la prensa ya se ha pronunciado, unos a favor, unos en contra y otros más bien manteniendo una cierta distancia. Pero hay que remarcar un hecho adicional, que la prensa, sobre todo los primeros diarios los medios que recibieron información de Assange, el New York Times de Estados Unidos, Der Spiegel, la revista alemana, Le Monde de Francia, el diario El País, y no recuerdo la quinta, creo que un diario italiano, recibieron información y ellos divulgaron los cablegates. Y nos fuimos enterando de a poco de muchas de las cosas que más o menos todos presumimos que ocurren y se hacen con respecto a la política exterior norteamericana. Pero una cosa es sospechar que se hace y otra cosa es verificar que se hace. Esa es una de las características de esa información que, como digo, ni de lejos ha sido todavía procesada adecuadamente. Es mucha la información que existe y que mucha gente está utilizando de manera atropellada y muchos medios también. ¿Cuál es el escenario jurídico? Assange está siendo cuestionado por las autoridades suecas por un presunto de delitos sexuales que atañen básicamente a su persona, que es un tema más personal, y que pudiera ser extraditado por esa razón desde Inglaterra a Suecia. El riesgo y el peligro que existe, según lo ha planteado él, es que él pueda hacer automáticamente o a través de un proceso más o menos acelerado, desembocar directamente en Estados Unidos, en donde le esperaría un juicio mucho más grave por violar la ley, una ley norteamericana que está vigente desde el año 1917, que tiene que ver con el manejo de la filtración de información que puede afectar los intereses de Estados Unidos. Entonces, claro, el hombre políticamente hablando, ahí viene el otro factor, está en un serio peligro y un serio riesgo. Antes de seguir analizando la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores con Hernán Ramos y la actuación que deberá cumplir en las próximas horas la embajadora Ana Albán, precisamente sobre lo que está sucediendo en Londres, nuestra compañera Elena Martínez se encuentra ya con un informe. Nos tiene más detalles acerca de la situación de Julian Assange tras pedir asilo político. Veamos este informe entonces. Adelante. Un saludo desde Londres. Nos encontramos en el número 3 de Hans Crescent Street, justo enfrente de la embajada. Como pueden comprobar, a mis espaldas está la embajada del Ecuador en Londres. Y en el tercer piso de este edificio se encuentra Julian Assange desde el martes, desde el momento en que pidiera asilo político al gobierno del Ecuador. En este edificio, que es compartido además con la legación colombiana en este país, el ambiente es completamente tranquilo. De momento nos dicen que en los últimos días ha habido protestas a favor y en contra de la figura de Assange, pero en estos momentos lo que encontramos es tranquilidad. Eso sí, existe policía diplomática británica custodiando el edificio, algo que, por supuesto, se ha producido desde el momento en que Assange pidiera el asilo. Por lo demás, parece que durante el fin de semana no se ha producido ningún hecho relevante, por lo que habrá que esperar a la semana que entra para ver qué situaciones, qué novedades se producen aquí en Londres, aquí en la Embajada del Ecuador, donde se encuentra Julian Assange. Seguimos informando, damos paso a estudio. Un saludo desde Londres. Gracias, muy buenos días. Buenas tardes allá en Londres. Elena Martínez en directo con el informe.
Esta semana ya se prevé, y a propósito de la presencia de Ana Albán, embajadora en Gran Bretaña, que ella realice consultas con el canciller y, por supuesto, será con el presidente de la República. ¿Qué deberíamos esperar de eso? Bueno, ya en este momento, independientemente de cualquiera sea la decisión que tome el gobierno ecuatoriano, hay un costo. El costo de darle el asilo y el costo de no darle el asilo. Hay un costo político que el gobierno tendrá que asumir y evaluar primero y asumirlo seguramente. ¿Qué va a hacer el gobierno? Todavía no está muy claro. El presidente ha lanzado algunas luces, algunos mensajes alrededor del tema. Pudiera pensarse que el asilo es la primera prioridad, porque el presidente tiene una relación, una cierta afinidad, incluso una cierta aproximación al pensamiento de Assange con respecto al tema de los medios, por ejemplo, o al tema de la libertad de opinión y de expresión. Entonces, podría pensarse que sobre la mesa, sobre las disyuntivas que tiene que resolverse, la primera opción sería la del asilo político. Tiene un costo, el costo de lesionar la relación con Estados Unidos, ahí no hay donde perderse demasiado, el costo de accidentar la relación con Inglaterra también, por un factor jurídico que está de por medio, porque él está ahí en territorio inglés, estuvo bajo la protección y las leyes inglesas hasta hace poco, y evidentemente también con Suecia, pero quizás eso en una menor medida. Ese es el costo. ¿Cuál sería el costo político de no darle el asilo a Assange? Es decir, que Assange sea prácticamente dejado a su suerte y que vaya a Suecia y luego eventualmente o posiblemente a Estados Unidos. Ese también tendría un costo político importante para el gobierno, en la medida en que estaría de alguna manera chocando con ciertos principios y con ciertos conceptos que el gobierno ecuatoriano ha venido manejando en los últimos tiempos sobre el tema de Assange, particularmente, y sobre el tema de los medios en general. Y en el ámbito mediático, ¿qué anticipa que sucederá en los próximos días? ¿Cómo terminará esto? Bueno, Assange ya se tomó las primeras páginas de los diarios a nivel mundial nuevamente. Eso es un golpe mediático tremendo. El gobierno ecuatoriano está también en el centro de gravedad de las agendas noticiosas de grandes cadenas. La BBC tiene instalado ahí un equipo permanentemente, y todas las cadenas mundiales. Obviamente en Estados Unidos hay una gran expectativa mediática, aunque ha sido totalmente, por ahora, no diría silenciada, sino más bien se le ha bajado el perfil. Se le ha bajado un perfil, pero el tema en Estados Unidos es importante mediáticamente también, porque claro, todo el mundo sabe que el itinerario de Assange pasa por Inglaterra, Ecuador, Suecia y eventualmente Estados Unidos. Entonces eso es lo que está pasando. Hernán, muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Hernán Ramos, economista, periodista, escritor, consultor, exeditor de diario El Comercio de Quito, 7 de la mañana con 23 minutos.